Kaixo, onde etorriak Tantaka telebistako kraketa saiora. Hemendik aurrera, 15ean behin, ostegunero, tematika soziala duten dokumental eta ikusentzunezko produktu ezberdinak ekarriko ditugu saio honetara, zuekin batera eta hoien protagonistak diren pertsonekin batera elkarrizketa gozo bat egiteko. Gaurkoan lehenengo saioa daukagu eta lehenengo saio honetara Las que faltaban dokumentala ekarri nahi izan dugu, baina beti preste egongo gara zuen ekarpenei, zuen proposamenei, eta horretarako info@tantaka.tv emaila izango duzue. Esan bezala, gaurko saiora Las que faltaba dokumentala ekarri dugu. Las que faltaba dokumentala emakumeak musika munduan bizi duten eta askotan zoritxarrez sufritzen duten egoeraren berri ematen digu, horretarako Kataluniako, Euskal Herriko, zein estatu mailako beste talde askorekin elkarrizketak entzungo ditugu, naiz eta esango genuke gida lerroa dokumentalean Mafalda taldearen bira badan. Dokumentalaren inguruan hitz egiteko ona gurera ekarri ditugu 3 lagun. Alde batetik Maria Ribero, musikaren munduan ezaguna Euskal Herri mailan aritua, bai ahotsean, bai instrumentuetan eta baita beste funtzio eta lan askotan. Kaixo Maria? Kaixo. Beste aldetik badaukagu Eider Iturriaga. Eider Iturriaga beste aldean ikusten dugu normalean, argazkilaritzan, road managerra, ondo esaten badut, eta baita produkzio lanetan. Bai. Eta telefonoaren beste aldean, Olatz Salvador daukagu, musikaria aski ezaguna baita ere, kaixo Olatz? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pizkat dokumentala ikusi aurretik kokatzea nahiko nuke, eta horretarako galdetzea besterik ez, zuek zer aurkitu zenuten dokumentala ikustean, zer aurkituko dugu? Bueno, ni behintzat ikusi nuenean uste dut dela ezinbestekoa, emakumeontzat batez ere, nik uste hor agertzen direnak eta izaten direnak, hausnartu behar ditugula, jendartean orokorrean, baina batez ere ezinbestekoa esango nuke. Dokumentalean agertzen zara, Maria, ustut zure kasuan ez, baina Olatzen kasuan badakit baietz, eta zu bere, nondik heldu zitzaizuen gonbidapena edo honetan parte hartzeko? Bueno, tamalez emakume gutxi gaude, nire kasuan behintzat, produzio eta road manager lanetan Euskal Herrian oso emakume gutxi lanean gaude, eta baita argazkilaritzan ere. Ez dut esango bakarra naizenik, baina bai oso gutxia dela, orduan errez izan zen nirekin ematea ez, eta Mafaldaren bitartez, Mafaldako bikide batez ere ibili dira dokumentala egiten, eta beraien gatik heldu zen gonbitea, eta onartu nuen gustora bai. Eta Olatz, zure kasuan, badakigu ere musikamenduan aspaldi aritutakoa, baina nola heldu zitzaizun gonbidapena? Nire kasuan izan zen Mafaldako bera, dokumentalaren prozesu guztian ibili dana buru belarri. Nire taldeko batekin harremanetan jarri zen Euskal Herriko emakume musikagileak eta musikaren munduan mugitzen diren emakumeak ezagutzeko eta bereekin kontaktatzeko, eta orduan bere bitartez nire gana iritsi ziren. Bueno, ez dugu asko aurreratu nahi, orain ikusiko dugulako, baina bai azpimarratzea barrutik egindako dokumentala dela, musikaren mundua barrutik bizi duten emakume hoien hitza da dokumentalean entzungo duguna, eta horrek garrantzia edo berezitasuna ematen dio lan honi. Beraz, denbora galdu barik goazen dokumentala ikustera. Hola, os preguntaréis qué hacéis aquí conmigo encerradas en este coche. Todavía recuerdo cuando la música y yo nos conocimos. Recuerdo imitar los breaks de batería más locos de Keith Moon de los Who en la mesa de clase,
coger el micro como Freddie Mercury e intentar llegar a las notas imposibles de Sting en la ducha. También recuerdo cuando me di cuenta de que todos mis referentes eran tíos y que las pocas mujeres que formaban parte de mis listas eran vocalistas, ninguna detrás de un instrumento. Eso fue demoledor. Desde pequeña siempre me ha gustado la guitarra, pero no fue hasta más tarde que cogí una por primera vez. Chapurreo algunos acordes con ella, pero nada que ver con mis colegas tíos que llevan tocando en una banda desde bien pequeños. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué no vemos mujeres sobre los escenarios? ¿Por qué sus espacios suelen estar relegados únicamente a ciertos roles? Decidimos lanzarnos a la carretera y descubrirlo por nosotras mismas. Os invito a que me acompañéis en este viaje para escucharlas a ellas. Soy una más de la otra mitad y vengo a contaros nuestra historia. Son tantas mujeres silenciadas y a la vez tantos hombres sin talento que han subido a lo más alto solo por ser sencillamente eso, hombres. ¿Qué pensarán las mujeres de nuestro panorama? El hecho de coincidir con más mujeres en el escenario ha sido, en los, no sé si 7 años que llevo, ha sido anecdótico. Coincido con pocas mujeres en los escenarios, o sea, obviamente con muchos más hombres. Yo sobre los escenarios veo a menos mujeres, pero como en todos los ámbitos sociales en los que se trata de ser visible y de ejercer poder, pues igual. En un cartell de 3 concerts, generalment, raro és que 2 d'ells siguin de dones. Ens trobem amb poques i sempre que ens trobem som les mateixes. Amb les que coincidim normalment són cantants. Ens trobem amb poques dones músics, instrumentistes. Con pocas y con las que coincido, como toda mujer que trabaja en el ámbito musical, es normalmente con vocalistas, ¿no? Instrumentistas prácticamente no existen y en el sector de la producción pues suelen, bueno, digamos, ocupar los espacios que se les reservan, ¿no? Está copado de hombres, o sea, que las mujeres tenemos un lugar muy pequeñito en ello y somos, o sea, un ejemplo, o sea, muy puntual. Es complicado. O sea, sabemos de nuestra existencia y nos encontramos a veces, pero no es para nada lo habitual. Coincido con algunas colegas del escenario, sí, pero bueno, como son más siempre varones, pero bueno, sí, somos muchas y a veces coincidimos, está buenísimo. Depende do sitio, porque claro, non só ser un grupo así, pois... marcado coa conciencia feminista, xa nos chaman de a mellor festis con esa conciencia, entón sí que pois temos contacto con outros grupos de mulleres. Si está difícil encima del escenario, ni te cuento cómo está detrás del escenario. El machismo en la industria yo creo que se pone de manifiesto de diversas maneras y como en distintas fases del proceso, ¿no? Ser que aspira a conservarse joven y guapa no repara en sacrificios y aun presa se siente feliz, como podemos advertir aquí. Vaya, ¿no le privan de ningún antojo? Un lavaplatos AEG no es un antojo. Ya sabemos que tenemos las mismas capacidades que ellos. ¿Por qué tan pocas hemos decidido jugárnosla una carta, montarnos una banda y apostar por grabar una maqueta? ¿Qué hace que ellos tengan la seguridad de entrar en esos espacios donde son escuchados y se les otorgue el tiempo necesario para mejorar? ¿Por qué ellos creen que pueden hacerlo todo? También nosotras deberíamos ocupar esos lugares, ¿no? Pues quédate. No puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿A dónde? A lavar los platos. Pero qué difícil es habitar espacios que continuamente parecen gritarte que no están hechos para ti, que estás en el lugar equivocado. ¿Qué es lo que hace que esos espacios sean tan hostiles para nosotras? Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchava, si planchava. Jo sempre dic que l'imaginari col·lectiu dins del cap de la gent que produeix espectacles, perquè tot ve a partir d'una idea, tot lo que vem se construeix a partir de la imaginació, de les idees. Ve desde un pensamiento patriarcal, evidentemente. Nunca jamás van a pensar que venimos a tocar. Algo que se está repitiendo también es que me pregunten si soy amiga o pareja de alguien del grupo. Els tècnics o així, quan estàs sobre un escenari,
van a parlar més amb els homes que amb les dones. Si van a preguntar, pues, yo qué sé, por tema de rider o cosas de esas, no vienen a preguntármelo a mí. La verdad es que nunca ha pasado eso. Tu que eres la cantant, perquè és lo típic, si hi ha una dona en un grup és de normal el que fa. Entonces, no, la batería, y siempre la cara es un poema, siempre. O que se exagere una sorpresa por, wow, mirá, és chica i rapea bien. O també a vegades ho trobem una mica amb el llenguatge, on és el bateria, on és el guitarrista, no sé què, no, soc jo amb la bateria, saps? Las cosas que dices a nivel creativo, a nivel organizativo, a nivel pensar, es como lo que piensas no cuenta. Hi ha com una espècie d'afirmació social, com que les negres cantem bé, sabem ballar i tal, i no és que sigui una cosa dolenta, però simplement ja et posen un estàndard. De a por sentado que tú solo sabes cantar, no sabes hacer nada más, ni siquiera escuchar. Mai s'imaginarem a una dona tocant una bateria o tal. Sí que se la imaginarem misnueta en un videoclip y tal, pero de la otra forma no. Menos ganas de ser compañero, ¿no? Considerarte como una especie de intrusa o alguien que ha llegado ahí y que no es su sitio. En la industria musical el mayor problema es que siempre ha sido un oasis para los hombres. Su modo de escape es tener un grupo y lo que pasa en ese grupo y en las giras y en todo és cosa de hombres. Jo penso que el problema que tenim les xicones moltes vegades és que se mos valora la condició de xicona i això tampoc ho veig jo positiu del tot. Me he dado cuenta que hasta que no me he puesto un walkie con el micro aquí, es como que no me han tenido como referencia de alguien. Hostia, es importante. Nos llegaron a vacilar, a decir que, por exemplo, a gaiteira, que toca gaita, que podía tocar fora do local porque se lle escoitaba de sobra. E entón, bueno, pois, eu creo que si chegan a ser 10 tíos que están aí, pois igual se miden máis las palabras, ¿no? Tot el sector tècnic és un espai molt masculinitzat i el masclisme i la discriminació d'una forma conscient o no conscient, probablement no conscient, està molt latent. A mi m'han vingut els tècnics, m'han dit com tinc que sonar, m'han tocat l'amplificador, he discutit amb tècnics i, en fi, jo no he vist que han anat al meu company a tocar-li l'amplificador, a tocar-li els potenciòmetres. Se crea un ambient chungo, pero es que tú no tienes que venir a mí a decirme cómo tengo que sonar yo. Igual sí que como un clima general así a veces de condescendencia a la hora de hablar o de... como sí que hay a veces actitudes en las que luego comentamos, seguro que si fuese un chico no haría esto, ¿no? El tema paternalista ahí de, ay, la chiqueta, no, que toca y tal, que ve, que bonica y no sé qué, bonica no, chica, no. Doncs vinc a tocar y ya está, no a que me faces la ola, ¿sabes? No sé. Sí, en una entrevista que hicieron cantantes vascas decían que no había ninguna mujer vocalista que cantaba mal. ¿Y cuántos hombres que cantan mal están en los escenarios? O sea, ellos, si están al 60%, pues dicen, yo tiro, y a base de fracasos voy a llegar. Las tías no, las tías pues estamos al 100% o no salimos. Si ho fas malament, segur que van a pensar que de forma inconsciente, claro, mira, como es una tía. Como soy un poco la fundadora de la banda y la cantante, tengo un rol muy marcado y un poder dentro del ámbito en el que me muevo, ¿sabes? Ni más ni menos que los hombres. Si me he encontrado con discriminaciones por ser mujer o por ser una mujer trans, estoy segura de que sí. En el ámbito en el que yo desarrollo mi profesión, lo importante es que sepas hacer el trabajo, que sepas mantener el show de arriba abajo, que la gente vaya. Nosotras tenemos como que competir o hacer más esfuerzo y más trabajo por llegar a... De hecho, hasta se nos ha puesto en competencia entre nosotras. La bajada de línea más importante del patriarcado es esa, ¿no? Ponernos en competencia nosotras mismas. Se nos enseña para ser perfectas, para no fallar. Tener que demostrar 20 veces lo mismo para que te valoren igual y aún así jamás va a ser igual, jamás. Sería la hostia que las pibas, sabiendo tocar 4 acordes de guitarra, fuéramos capaces de montar un grupo, pero eso no nos pasa porque a nivel de estructura social nunca se han generado posibilidades para nosotras en ese sentido. Nos cuesta entrar, nos cuesta abrir una grieta por la que entrar a las mujeres
ya sea en la música, en los carteles o en puestos de autoridad de una empresa o de una productora o de lo que sea. No estamos cómodas porque no es un espacio construido para nosotras, y sé que es porque nos han enseñado también a no ocupar mucho espacio y a no molestar, ¿no? Siempre se te exige, no puedes en ningún momento demostrar una debilidad porque ahí se te va a poner el cartel de mujer. Te tienes que poner la armadura, totalmente. No puedes comportarte normal ante la gente, tienes que ser pues dura o de cierta manera o poco simpàtica o sin pasarte, porque se malinterpreta muchas veces. Jo el que sí que sento és que m'exigeixo més, potser, o haig de fer-me més la dura o haig de tenir més garra. Tu autoexigencia y tu baja autoestima, solo por el hecho de ser tía, ya está ahí, ¿no? La autoestima por los suelos y la autoexigencia ya, pues cuando estás todo contigo más, porque te sientes como más ahí, ¿no? A ver, hostia, no me voy a equivocar aquí, hostia, no, tal. Está claro que hay mucho más juicio, hay mucha más exigencia y hay mucha más agresión en general hacia la gente que no corresponde con el rango privilegiado, ¿no? Tu t'has de relacionar d'una manera diferent i que t'has de fer valer, i suposo que sí que sent dona t'exigeixen un nivell molt més alt. Es como que estás todo el tiempo como teniendo que luchar para demostrar que vales y para demostrar que te mereces estar ahí. Yo tengo una letra que dice lloré, 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 ¿no? Lloré, lloré, perdí un montón de agua pero gané lo que sé. Y entonces yo lo he pasado muy mal, como la mayoría de las mujeres que tienen un mínimo de conciencia y un mínimo de personalidad, pues he estado a punto de dejar la música y todas esas cosas, ¿no? Porque al final te hace sufrir y porque al final tú eres criada pues para complacer y no para ser complacida, para ser mandada y no para mandar, pero al final te das cuenta de que tienes que empoderarte y tienes que liderar, y cuando te das cuenta de eso y empiezas a hacerlo, entonces funciona. Referentes. ¿Dónde podía encontrar yo un artista que compusiese, tocase un instrumento, escribiese sobre romper roles, estereotipos? Existían algunos referentes en el panorama, y con su sencilla existencia ya ejercían una influencia positiva. Pero ¿dónde estaban los discursos que se salían de la norma? Queríamos romper cosas, necesitábamos oír que se podía, pero las radios y televisiones parecían trabajar 24/7 para alimentar todo aquello que nosotras deseábamos destrozar. Sin embargo, a veces te dejaban un hueco para conocer a Escaparrapid, Canteca de Macao, Ojos de Brujo, La Kinky Beat, Amparanoia. Aún así eran pocas, todas muy potentes, pero pocas. Tanto entonces como hoy en día, me pregunto, ¿somos de verdad tan pocas o se nos está pasando por alto? No digueu que no n'hi ha grups de dones, tio. Jo això ho veig una poca vergonya ja. No és que no existeixen, sinó sí que existeixen, estem ahí, però estem invisibilitzades. ¿Por qué las mujeres mueven menos? Pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Pero yo creo que a nivel social, ¿por qué al público le interesa menos el mensaje de la mujer? Pues porque interesa menos, porque están menos acostumbrados y está más invisibilizada que el hombre. Es lógico que nosotras vayamos a un festival donde no hay ni un grupo, donde haya una piba en 3 días de festival. Que no hay calidad, que no hay grupos. O sea, yo en una tarde montaría un festival exclusivo con grupos que tuvieran mujeres. Eso de la calidad me parece muy fascista. Es como hablar de buena música. ¿Qué es la buena música? Me parece que es una excusa. Es una excusa de que no hay calidad, no se busca, no se investiga, no se estudia y no se invita a bandas de mujeres. Creo que falta voluntad política. Quan te diuen és que no n'hi ha grups de dones, tot això al final cau per el seu pes, perquè és tot una mentira, és una mentira que ens volen inculcar i no n'hi ha més. Consideramos que é cuestión de conciencia e de buscar e o mellor pois abrirse a outros estilos. Complicado non é, porque as mulleres están na música tamén, non? Agora o complicado é a hora de priorizar. M'han arribat a dir que és que no n'hi ha més grups de dones en la parrilla de la web perquè tenim secretàries que estan donades d'alta a la Seguretat Social. No som una empresa masclista. I tu dius,
hòstia, saps? Clar. Com a home programador has de voler fer el canvi i has de voler trobar y rebuscar. O sigui... A ver si abren los ojos y dan cuenta de que la calidad es igual de buena y los organizadores empiezan ya a darse que apostar por ellas. Creo que no solo los programadores de los festivales, que por supuesto, sino las propias bandas tienen también responsabilidad en lo que hacen. Y como si tienes un mensaje político, ¿no?, acerca del feminismo en tus letras y tal, como que no se quede ahí, ¿no? Como que realmente sí que puedes hacer algo desde que tú tienes una posición un poco de poder en esto. No m'esperava que això poguera passar en gent que abandera les llibertats i el rotllo alternatiu i samarretes de tota classe de frases lluitadores, però esta és com que me dona igual. Más que un problema de una mano negra de que los hombres manejan la industria y tal, yo creo que es que a nivel social faltan referentes femeninos. El hecho de que haya una ausencia de referentes de prestigio hace que la cantera sea precaria. Si llevas toda la vida viendo conciertos y todos son tíos, complicado lo tienes. Si les xiques les mola un grup de música i són tot tios i no s'arriben a plantejar mai que poden tocar, pues això és com una espiral. ¿Cuántas niñas quieren ser lo que no conocen? ¿Cuántos seres humanos quieren ser lo que no conocen? Nadie quiere ser lo que no conoce, porque no lo conoce. Que les dones vegin a d'altres dones, bateries, baixos, és a dir, instrumentistes, perquè així també hi hagi l'opció de que tu creguis, com a nena petita o com a persona que vol entrar en aquest món, que tu també pots fer-ho. El simple hecho de subir para mí es súper importante porque estás creando referentes, ¿no? Llevamos la bandera de la visibilización y tal, y aunque no quieras, la estás llevando, ¿no? Després de tants anys d'estar als escenaris, la meva il·lusió més gran és de servir com a referent per a les que venen darrere. Esa valentía de esas mujeres nos permite hoy que nosotras subamos al escenario. Y nuestra valentía pues les permitirá a las siguientes mujeres subir al escenario. No hablarás ni cantarás. Simple. Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Al fin y al cabo, ¿qué esperábamos? Que un panorama formado en su totalidad por tíos, tanto delante como detrás de los escenarios, luchara y ganara las batallas que debían librarse precisamente contra ellos. ¿Qué se podía esperar de una sociedad que construye la masculinidad de manera tan tóxica y de un panorama que la alimenta? Me tiemblan las piernas cuando pienso en los cientos de agresiones de todo tipo que hemos sufrido y hemos callado. Pero esto está a punto de terminar. Quiero asegurarme de que tengas a alguien que te cuide, que se encargue de ti. En la meva pràctica m'he trobat moments i situacions molt complicades i difícils pel fet de ser dona. Situaciones de acoso y tal, por supuesto que las he vivido. Es que en el momento en el que en un espacio de ocio no estás poniéndole el centro, que las agresiones existen y que en la medida en la que eso esté visibilizado y esté de alguna manera como se esté cuidando que eso no pase, va a pasar. De fet, m'ha passat en diversos concerts de gent quedar-se mirant-me fixament, sense parpadejar, en cara de viejo verde, que dona asco, que el fa odiar a tots els homes del món sencer. O sea, nos dicen guapa, no le dicen eso al guitarrista o al violinista, o sea, nos dicen a nosotras. Que posiblemente estemos hartas de escuchar que nos digan cosas acerca de nuestro cuerpo. Es que la gente se toma más licencias a la hora de hacer comentarios, comentarios sobre tu aspecto físico. La cuestión estética, desde la gordofobia al cuestionamiento o a la crítica de lo estética, desde lo puramente físico, anatómico, hasta la elección de la ropa. De forma externa estan defensant el no és no d'una forma molt clara i visible, però després en la seva intimitat exerceixen les relacions de poder i bueno, abús psicològic.
han aprendido a comportarse contigo de una manera aunque no crean de verdad que son así. O sea, saben que no te pueden decir ciertas cosas, pero cuando se dan la vuelta y van a donde sus colegas, o sea, es lo mismo de siempre. Que no es una cosa aïllada de la música, sinó que és que realment és el reflexe de la societat en la que estem. Si lo miramos desde un prisma global, descubrimos que hemos estado avanzando como humanidad contando solamente con la mitad de las personas que la conformamos y relegando a la otra mitad a un segundo plano, construyendo un relato colectivo completamente sesgado. Todo parece estar hecho por y para ellos. ¿Qué pensáis? ¿Os imagináis el potencial de trabajar juntas? ¿Por qué no hay más mujeres en la escena? Es porque es jodido de cojones. Es que aguanta. Es que es difícil. Entonces las poquitas que estamos, pues tela lo que tenemos que aguantar, ¿no? El machismo se atrinchera y es súper difícil de romper ciertos estigmas, y ellos mismos, incluso hombres inteligentes que podrían ser aliados, les cuesta renunciar a sus privilegios. Me parece que hay mucha comodidad en el privilegio y que no salen de eso. Se quedan en la desinformación. Pues jo pense que el primer que s'hauria de fer és mirar-se a si mateixos cap endins, no cap a fora, no cap endins, analitzar-se, detectar i senyalar els seus propis privilegis masculins de gènere. Y es complicado porque al final los grupos que tienen más éxito también son grupos de hombres y además con un perfil bastante masculino, ¿no? Como persona que está en un escenario tienes una responsabilidad de no reproducir los roles que te han asignado. Si tú eres una banda de 3 maromos, te mueves como un maromo, tus bases son como de... O sea, es que no sé, que me da igual que no digan movidas súper chungas a nivel de género, pero es que ya estás generando un espacio que tiene que ver con algo que es que no me representa para nada y que creo que es que no aporta. Los hombres que están en la industria tienen toda la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad, porque si la industria está dirigida por hombres, que son los que contratan, obviamente si no se contratan más mujeres, tienen una responsabilidad directa. O feito de que as mulleres non nos sintamos representadas arriba dun escenario, pois nos limita a hora de querer expresarnos dese xeito, non? El orden de las cosas ejerce una persuasión clandestina y eso es así, ¿no? La gente que tiene menos expectativas de éxito pues tendrá menos esperanza y normalmente se arriesgará menos, emprenderá menos cosas y obtendrà menos resultados, eso és així. No deixa de sorprendre'ns, i no hauria de fer-ho, però deixa de sorprendre'ns quan veus promotores ties, quan veus directors de festivals ties, quan veus managers ties, i que ens sorprengui ja és un indicatiu de que no està normalitzat. Se nos olvida la mitad de la población y no le damos voz a aquellos pensamientos y a aquellos sentimientos, a aquellas ideas y a aquellas creaciones que pueden salir de mujeres. La industria tal como la conocemos ahora en este país no tiene más de 40 años, entonces ha crecido mal, ha crecido machista y ha crecido dispar y poco equilibrada. Y más allá de la dinámica en general, cero centrada en el cuidado, cero centrada en las necesidades de las personas, que son como conductas y movidas claramente relacionadas con la masculinidad, ¿no? Las dinámicas relacionales que se producen entre nosotras son sustancialmente diferentes a las que se producen entre ellos y marcan una impronta en el desarrollo de las relaciones de trabajo, de producción en el sentido de producir un show. Som diferents, hi ha un tracte diferent, emocionalment som diferents, potser no seria tan hostil, potser no seria tan agresivo. Mirar mulleres combativas arriba dos escenarios, cañeras, pois iso a nos empodera, nos alegra muitísimo e nos gusta traelas ao noso festival, porque disso se trata. Els espais no mixtes, sols per a dones, bolleres i transfem, són molt potents i molt necessaris perquè no estem acostumades a treballar entre nosaltres. Yo creo que nuestra actitud cambiaría totalmente si fuera un circuito más equilibrado. Y cuando estás entre hermanas, a nivel creativo, yo creo que fluye mucho más. Estem aconseguint diferents cànons que són genuïnament femenins, és a dir, s'ha deixat d'alguna manera de copiar a l'home per a que cada una s'expresse genuïnament com a dona com és. Per mi és una cosa superxula que tenim la sort les dones de
de dir, bueno, i com serà ser dona en el escenari? Bueno, ¿y las mujeres trans qué? Algo tendremos que decir, ¿no? El sector más oprimido del feminismo. Feminismo no es simplemente la mujer cis, es todo lo que intenta romper con el patriarcado, ¿no? Una mujer que esté fuera del panorama cis heterosexual blanco, pues lo va a tener bastante más jodido. La presencia de las personas trans en la vida pública, que también ya huele que no se haya normalizado más y que no sea algo más. Claro, también porque hay gente muy irresponsable en puestos de poder que juega a generar tensiones en la sociedad con estas cuestiones identitarias, no solo con las identidades trans, sino con otras identidades, pero últimamente a la trans la han cogido con el rollito sin darse cuenta de que esto pone en peligro a personas que ya de por sí están viviendo existencias precarias y difíciles. Fundamentan el hecho de ser mujer a una cuestión un poco cis-sexista, ¿sabes? O sea, bandas que en sus letras a lo mejor se empoderan por su coño o se empoderan por su clítoris y no se están dando de una forma más abierta a otro tipo de cuerpos que somos posibles, ¿sabes? Y que estamos dentro del feminismo. Y hasta que no se nos tenga en cuenta dentro del feminismo, el feminismo va a ir cojo. O sea, yo por lo menos lo veo así. No todas las mujeres tenemos vagina y hay muchas variedades de genitales. Así que como anécdota te puedo decir de a veces haber estado en ambientes feministas y haber sentido el rechazo por parte de las propias feministas, ¿no? Considerando que como mujer trans soy una intrusa. Respecto al tema del feminismo, y esto sí que me molaría aclarar que antes de nada es desde mi propia experiencia. Sí veo bien que el feminismo, podemos decir ahora mismo que esté en alza, que esté más extendido, que sea más visible y que personas, mujeres tengan unas letras con un mensaje feminista, difundan un mensaje feminista. Todo muy bonito y todo el mundo te acepta mucho, pero en el panorama sí que hay transfobia interiorizada. En el feminismo en general, la mujer trans está muy olvidada y es la más olvidada de todo el feminismo. Se trabaja con poca horizontalidad el tema de la transexualidad. Cuando rapeaba, creyéndome un tío, tenía las mismas oportunidades y tenía el mismo apoyo. Cuando empecé a hacerlo, una vez me descubrí como tía, la lucha y los ataques fueron mucho más a mi identidad, en plan, vamos a poner eso en duda, lo primero porque lo damos de verdad y segundo porque es un ataque y es un ataque brutal. A una tía cis no le van a tirar igual, no le van a decir eso, no le van a poner en duda que sea una tía de primera. A la hora de conseguir más trabajo, a la hora de relacionarme también con la gente, se me ha aceptado más, se me han abierto más los brazos en muchos sectores por el hecho de parecer una mujer cis. Pero eso no es así en todos los casos. Hay muchas mujeres trans que tienen trans apariencia, que se nota que son trans y se les cierran muchísimas puertas ahí. No se te nota nada. ¿Qué es lo que no se me nota? O sea, realmente me estás diciendo que no se me nota que yo era un hombre, porque claro, es lo que estás pensando, que yo era un hombre, entonces no se me nota. De todo eso son cosas que están afectando todo el rato a mi identidad. Es un ataque de forma positiva y escondida, pero es un ataque a nuestra identidad. Y que alguien que tiene más visibilidad que tú, o que tiene más peso que tú en la sociedad, se ponga de tu parte, a veces ayuda mucho. Que se ponga de tu parte, no quitarte de espacio y ponerte encima suya, sino ponga a tu lado y oye, ¿sabes? Te ayuda a echar camino para adelante. Porque realmente al final, empoderarnos, tenemos que empoderarnos nosotras, eso está claro. O sea, el hecho de empoderarnos y visibilizarnos tiene que ser nuestro. La sociedad es plural y es diversa y la transexualidad es como, no sé, como ser zurda o pelirroja, no hay mucho más allá. Somos mujeres y hombres y personas con identidades no binarias y alegría, y o sea, que esto no es lo importante. Mira, yo soy y yo existo y esto no me lo podéis callar y eso me sirve aunque lo estés diciendo en el parque de tu barrio. Alda Pangora,
falta ni eres mi media naranja en la vida. Hey, I believe in you, but first you should believe in you too. Al frente van en procesión del inconsciente y su religión. No podrás ser si no es en tú que esperar. Deja de pensar que valemos más. Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí. Por você eu hei morrer sentíndome acompañada. En la libertad de aureado melódico. Actualmente, festivales, productoras y bandas están hablando sobre este tema, y algunas hasta lo están intentando. Pero las cifras siguen siendo ridículas. Esos grupos formados por tías que llenan tu festival como lo haría un grupo con 20 años de experiencia a sus espaldas, no existen. Hay que darle la oportunidad a bandas más pequeñas, como lo hicieron con todas las bandas formadas por hombres que en la actualidad encabezan los carteles de los festivales. Pero bueno, al final, esta es nuestra lucha, y seremos nosotras las que llenaremos los escenarios de buena música hecha por tías. Vamos a romperlo todo para volver a montarlo de cero. El paradigma patriarcal de que el arte, la cultura, todo lo que es de puertas para afuera, el espacio público, les pertenece a los hombres, ese paradigma no hay que ser socióloga para darse cuenta de que se está tambaleando y se está cayendo. Yo creo que la responsabilidad es de todo el mundo, de la gente que consume productos culturales, de la gente que los crea, de la gente que trabaja en el entorno. Si tú tienes un grupo y eres todo tíos, pues a lo mejor no pasa nada porque contemples intentar buscar a una colega. Yo nunca me he dedicado a esto y ellas dijeron, oye, creemos que lo puedes hacer, y lo aprendes, o sea, como también facilitarlo. Que non o sinta como un ataque, sino como un feito de autocrítica e de escoitar, que seguramente haxa colectivos feministas do sitio onde son ou preguntar. También a nivel individual yo creo que es importante tener tu propio criterio de qué quieres y qué no quieres, ¿no? Si a lo mejor hay un festival donde va a haber un 1% de mujeres, pues a lo mejor a mí no me interesa ir. Si yo tengo la oportunidad de generar grupos alrededor mío, yo procuro que sean mujeres, porque todo el resto van a ser hombres. Y todos los que tienen posibilidad de dar más visibilidad a las mujeres en esta indústria tienen la obligación de hacerlo. I el que falta també és que nosaltres mateixes, com a dones i com a la societat en general, que no tinguem por a voler fer el que vulguem. Pero al final te das cuenta de que tienes que empoderarte y tienes que liderar, y cuando te das cuenta de eso y empiezas a hacerlo, entonces funciona. Algú ho ha de fer, comença tu i segur que darrere vindran moltes més. El simple fet d'estar damunt d'un escenari ja estem donant molt de missatge cap a la gent. A lo mejor siempre vas a cambiar el chip a alguien, siempre le va a despertar cualquier cosa con tu mera existència. L'escenari és un espai de poder grandíssim i tenim un poder impressionant, perquè si no aquí no hi haurien 4.000 persones escoltant-nos, i que el que s'ha de fer és revitalitzar aquests patrons, destruir-los per complet y començar a crear de nou y a partir de la diversidad. Si nunca tocamos las chicas porque no las hay, entonces pues danos la primera oportunidad. Le daríamos una vuelta a la industria musical completamente. Mucho talento latente esperando a que la industria no sea tan cruel. Yo creo que necesitamos inspiración. Hi ha moltes lluites en la història del món que han trigat anys i anys a fer-se, pero que son necesarias. Este momento histórico, y no me refiero solo a la música, sino a la humanidad en su conjunto, no parece un momento para aferrarse a viejas fórmulas y reproducir esquemas que se han revelado caducos e inoperantes en la gestión de todo. Y creo que apostar por nuevas estrategias, aunque solo sea porque sean nuevas, ya merece la pena. Hello, where do you aim? And
in your hands, in your hands. Conociendo a estas artistas de cerca, escuchándolas a ellas, estoy escuchándonos a todas nosotras, construyendo colectivamente otro relato necesario, otra visión de esto tan precioso que es la música. Me he venido arriba y me han entrado muchísimas ganas de trabajar. ¿Qué queréis que os diga? Hasta he estado a punto de ponerme a llamar a algunas amigas para montarnos una banda. No lo sé. Lo que sí sé es que difundiré su historia, nuestra historia, por todo mi entorno, como un virus pero de los buenos, de los que te cambian la vida. Esto no es más de lo mismo, esto es algo importante y por esto merece la pena escribir una canción. Mejor que traten mejor a esa bichi, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Hemen ikusi duzue, Mafaldaren birarekin, bira protagonistatzat daukan dokumentala. Hori izan da gidalerroa, baina emakume askoren ahotsak entzun ditugu, ahots indartsuak gainera, diskurtso garatu sendoa daukatenak eta esperientziatik hitz egiten dutenak. Eta hemen ere baditugu 3 esperientzia, bai zurea Maria, zurea Eider eta zurea Bereolatz. Dokumentala estatu mailako panorama bat ematen digu gehiago, Kataluniako lagunak ikusten ditugu, Euskal Herrikoak. Zuek ona ekarrita, zer esango zenukete? Komentatzen dutena, hitz egiten dutena, sentitu izan duzue, bizi izan duzue? Nik izan behar dut, dokumentala ikusi nuenean, uste dut egon nintzela dokumental osoa buruarekin baiezko emoten, ez? Ze azkenean, hori ere hausnartzeko da, ez? Zenbat emakume, ze ezberdinak, ze leku ezberdinetakoak, eta aldi berean gauza asko esaten, baino bat bakarra ere, ez? Las que faltaban tituloa beraia dana esaten du. Orduan nik ikusi nuenean, sentitu nun hori ere Euskal Herriko errealitatea bazala, hor agertzen direlako be, amengo musikariak, Olatz edo Eider edo Taguntza taldekoak. Orduan nik uste amengo errealitatea hori dala, dokumentalean agertzen dana dala, ez? Euskal Herrian ez gaude hobeto, eta nik uste agerian dagoela. Ados zaudete besteak? Bai, gainera, nire kasuan, gaineratu nahi nun, Euskal Herriko hainbat emakume musikari bai hasi ginela elkarren artean hitz egiten eta biltzen eta esperientzia hori konpartitzen, eta hortik ateratzen baita ere topatu eta klitxorekin batera egin genuen reportai moduko bat, nun ateratzen geran Izaro Andres, Ane Bastida, Koban taldeko Nintza, eta, pixkat prisma txikiago batetik ere aztertu ganula pixkat hau. Bai, ni gehitzeko Euskal Herria elkartzeko nire ikuspuntutik igual da gehiago ezagutzen dutelako hemengo errealitatea. Baina nik uste ez gaudela hobeto eta agian txarrago gaudela gauza askotan Euskal Herri mailan. Zuk abiez beste ikuspuntu horretatik ikusten duzuna, ez kamararen atzetik, Bai, eta batez ere hori taldekin road manager moduan edo produzio lanatan joaten zarenean, bai estatu mailan eta bai kanporago joaten bazara emakume asko gehiago ikusten dira hemen ikusten direnak baino. Dokumentalari sarrera egiten dion barne bakarrizketa horretan,
aipatzen dira erreferenteak, ez? Batzutan erreferenteek markatzen digutela bidea, eta zuen kasuan suposatzen dut bai teknikari edo bai musikari bezala erreferente batzuk izan dituzuela. Horrek ere gizonezkoak izan dira dokumentalean azaltzen da bezala, ez? Konturatu arte gizonezkoak zirela nire referente nagusiak. Nik uste hori nik behintzat orain egiten duan ariketa bat da, ez? Fijatzen naiz, edo hori galdetzen badiote ze musika duzu gustoko edo zeintzuk dira zuen referenteak, gehienetan gizonezkoak dira. Kasu batzuetan, eta nik uste estudio bat zegoela, ez? Emakumezkoen kasuan, kasu portzentai txiki batean emakumeak izan aldirela, baina gizon bati galdetzen badiozu danak gizonak izango dira. Eta nire kasuan hori ere holan izan da, konturatu arte. Hori barne prozesu bat izan da, eta konturatzen zarenean, esaten duzu, ostras, nire referenteak izan dira, lehenengo lerroan egon diren horiek, eta lehenengo lerroan nortzuk egon dira, gizonak egon dira. Ados horrekin, nolatz? Bai, ni guztiz ados nago, eta nik adibidez egin hausnarketa antzeko bat, eta hortik aurrera bai saiatzen naizela erreferente femeninoak bilatzen, informazio gehiago topatzen, askotan igual, hain errez bandejan jartzen diguten musikatik kanpo, gauza berri eta interesante pila bat daude, emakume pila bat daude, edu eta erreferente berri pila bat daude, baina asko ez zaizkigu iristen, eta uste beharrezko ariketa dela hau guztiak azaleratzea. Esan duzu pila bat daudela, baina dokumentalean ikasten da, askoz gehiago falta direla, gogoz dagoen jendea badagoela, baina egian pausu hori ematen ez duena. Zergatik ez dagoz estenan emakume horrek? Bideoan agertzen da, dokumentalean agertzen da, eta nik uste horren ondorioa dela. Pertsona batek espaldi baditu erreferenteak ezin du jakin zer izan nahi dauen etorkizun baten. Horregatik markatzen da hainbeste erreferente izatea garrantziasko eta oso importantea dela. Eta pixkat zehaztasunera helduz, ez? Batzutan hemen klaketa saioa ikusten duten kide askok seguruenik ez dute musika mundua barnetik ezagutuko. Ze egoerak ematen dira non bidea emakumeentzat, ze egoerak egiten dute zailago bidea emakumeentzat? Ez dakit zuen esperientziatik kontatuta, Olatz edo Maria? Nire ustez adibidez, eta nire esperientzia izat hartuta, hasteko nire taldean eskakitanen, 7 gizonezko dira musikariak eta ni. Hori hasteko bada abiapuntu bat oso maskulinoa. Gero gure ekipora edo jende gehiago gehitu neurrian, denak gizonezkoa dira baita ere, eta batzutan bai sentitu izan naizela pixkat bakarrik, edo pixkat ez ulertuta, edo igual zure beharrak dira asetzen eta raro sentitzen zera, edo ez dakit, nik nabaritzuet bai esparru bat ni askotan eroso egonez naizena edo dena niretzat. Eta hor, hausnarketa bat eduki behar izan dut, gauza guztietaz konturatzeko eta nire lekua abiatzeko hor barruan. Gero kontzertu batera zoazenean ere, realidadea da, beste bitalderekin jotzen badezu, 90% gutxienez. Gizonezkoak izango direla, teknikoak ere bai, managerrak ere bai, eta azkenean sortzen den giroa pila bat aldatzen dela. Maria, zure kasuan horrela bizi izan duzu ere, agian talde txikiagoetan ere funtzionatu duzu? Bai, bardin, azkenean esparru hori guztiz maskulinoa da, orduan nola baita, zintzara eroso sentitu ezberdina da bere gentzako eta zutzako. Eta nik uste beso garrantzitsua dela, nik behintzat lehen pentsatzen nun nire kontu bat zala. Ni nintzelako konplejoak nituena, ni nintzelako beldurtia, ni nintzelako lotxatia, baina gero konturatzen zara ez dela Mariaren arazo bat. De hecho, dokumentala ikusten dozunean, ikusten dozu jende asko gauza berdina ezaten baldin badu, hau arazoa beste bat da, ez? Esan nahi dut, estrukturala da. Eta hori jakin izan nuenean, apur bat lasaitasun hartu nuen, ez da Maria, ez dela askiona, eta horregatik ez du jotzen hainbeste, ez da beldurtia naizela, da txikitatik niri esan diatelako espazio publikoa eta batez ere erdigunea ez dela nire lekua. Hori esan didate, esan barik esan didate.
Orduan oso zaila da neskato bat horri aurre egitea. Egongo dira batzuk, eta egon dira, historian asko, baina nik uste ausartak izan direla. Jarrera eta izakera kontua izan dela, baina ez ditugu bideak jarri hori aldatzeko momentuz. Bidean gaude, baina hori oraindik horrela da. Orduan nik uste, bintzat nire esperientzia pertsonala hori izan da, konturatzea kolektibo baten barruan nagoela eta arazoa estrukturala dela, eta orduan horrek eman dit lasaitasuna eta indarra. Eta adibidez, ohituta baldin bagaude zertara, gehienez jota da emakumeak ahotzan entzutera. Baina are gitziago, bai aipatu dituzu produkzio lanak, baina aipatu halko genituzke ere, bateriak, bajuak, gitarrak, zergatik oraindik ere bide gitziago edo irudi publiko gitziago horretan? Zergatik konkretu bat dagoela uste duzue, edo orokorrean arazo berdinetik datorrela? Nire ustez, erroa azkenean erroa bera da, baina azkenean badaude rol batzuk instrumentuei asoziatzen direnak eta reproduzitzen ditugu denbora guztian. Adibidez kontatzen zuen saioa argazkilariak, Marroken sortzaileak, bere esposizioa montatzen ari zela berak emakume musikarien esposizio bat sortu zuen, eta ez musika eskola batean edo ez dakit eskola batean edo nun jarri zuen, eta ume batek ikusi zula emakume bat bateria jotzen, eta esan ziola, baina hori ezin da, emakumeek ez dakite bateria jotzen. Eta, klaro, hori baldin bada, ume batek bere inozentziatik pentsatzen duna, azkenean guztia, nik uste hori dela guztiaren isla oso esanguratsu bat, ez? Adibidez, bateria, ez? Lotzen dugu indar fisikoarekin, eta indar fisikoarekin lotzen dugu eredu maskulino bat. Orduan, ikusi arte, emakume bat bateria jotzen, igual ez dugu jakingo guk hori dezakegula, ez? Eta hori klabea da azkenean gure holtzetan emakumeak hori egiten ikuste ditugunean sentitzea, nik ere hori nahi dut. Horrek egiten duna pila gustatzen zait, eta horre ikusi dezaket nire buruan egiteko baita. Buelta emateko egoera honi ikusten da, dokumentala bera buelta ematea da, iraultza bat da, hemen nago edo hemen gaude esatea, baina momentu deseroso horiek azpimarratu dituzuen bezala, aliantzak edo, ez dakit, bulkada berria eman dizuen momenturen bat, zuen esperientzian musika ibilbidean. Ni adibidez, lehen aipatu dut, argazkilari moduan eta emakumezkoa izan da, oso bakarri sentitzen naizela askotan kontzertuetako fosoetan. Eta bai, aukera izan dutenean olako lantalde txiki bat egiteko, adibidez, pasan urtean atortzun argazkilaritza kontua eramateko aukera maziaten, eta hor bai sortu genula pizka bat, forzatuta eta alde horretara tiratzeko emakume talde bat, eta danak emakumeak izan ginen. Eta nik uste hasiera baten hori fortzatu behar dela eta gero natural ateratzeko. Olako... Besteak, elkartasun berezia aurkitu duzue, normalean kontzertuak gainera talde ezberdinek emate dituzte, biltzen dituzte. Elkartasuna aurkitu duzue emakumeen artean? Nik uste dugaren laia momentu batera, non topatzen baldin bagara bi emakume musikari, kasik terapia egiten dugu. Eta konpartitzen ditugu gure kontutxo horiek konturatzeko une oro ez dela gurea, ez? Osea, kolektiboarena dela, eta orduan nik uste hor ezer esan barik sortu direla nolabaiteko aliantzak, bebai besteak egiten duenarekiko interesa be espreski, ez? Lehen noratzek aipatutako hori, oin ja saiatzen naiz ni bebai emakumeek egiten duten horri kasu egiten, bilatzen, eta nik uste hori oso polita dela, eta nolabait borrokan jarraitzeko indarra ematen digula da noi. Olatzuk adibidez proiektu konkretuak ere aipatu dituzu zentzu horrektan, ez? Marrok edo... Bai. Proiektu horiek, kasu hortan hori zaioak sortu zuen proiektu bat izan zen, baina adibidez bai sortu zitula erakusketen inguruan kontzertuak eta bar, eta nik batean adibidez jotzeko aukera izan nuen, eta hori da gaia mahai gainean jartzeko aitzaki bat, ez? Eta gero bidean aurkitzen ditu, Mariak esan duen bezala, azkenean bidean aurkitzen dituzun emakumeekin, nik uste behar dezula komunikazio bat euki, justo gauza guztiak konpartitzeko eta orain arte barruan gorde ditugulako.
Orduan, banik aliantza pila bat egin ditut bide honetan. Eta pixkat, gaurko saio hau borobiltzeko, ez dakit, programatzaileen, kontzertu salen jabeen, festivalen antolatzaileen aurrean jarri eskero, ze mezu bidaliko zeniekete, edo zer azpimarratu nahiko zenukete? Gauza asko eta bat bakarra, nik uste, badala momentua aurpegia arbitu baino, benetan ahulentasun bat bihurtzea zen, oin ikusten ditugu jaialdi asko non emakumeak sartze dituzten, badakitelako, oin ja ez sartzeak, ekarri aldauela olako eztabaida bat publikoa, eta publikoa egiten denean beraik kalte egiten diete. Orduan, batzuk parametro horietan mugitzen dira, sartuko ditugu bada-espada. Baina ikuste beste pausu bat behar dela, beste gauza batzuk lehenesten diren moduan, gure eskubideak lehenetzi behar dira. Ez digute eman behar espazio bat, ez da beraiena, gurea da, orduan hori ez da pixka bat aldatuko dugula, hau aldatu behar dugu. Gure eskubide osoa daukagu, osoa ez pixka bat osoa daukagu, holako gune publikoetan gube bai aritzeko, eta askatasunez egiteko. Orduan nik izango nieke, lehenik eta behin animatuko nituen emakume gehiago erabakigune horietara sartzen eta jaialdiak antolatzen, eta igual hor aldaketa benetakoa etorri alda. Olatz, Eider, Maria, ez dakite zeo zer gehiago gehitu nahi duzuen, bestela eskertzea besterik ez, hemen ere basaudetelako, beste leku askotan ere basaudete, eta hemendik esatea, 15ean behin, klaketa saioa, Tantaka telebistan, irubebikoitza tantaka.tv, ostegunero 15ean behin eskegiko dela, eta bertan, gaur Las que faltaban dokumentala ikusi ahal izan dugun bezala, pizkat irautza soziala eta tematika soziala ezberdineko lanak entzun eta hoien inguruan hitz egin ahal izango dugula. Eskerrik asko eta hurrengora arte.